un tiempecito de vacaciones. No, no es cierto. Creo que ya se me desinflamó bastante el labio, así es que pues vamos a iniciar, vamos a darle la gloria y la honra a Dios, pues a través del tema que el Señor nos pone el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de tiempos difíciles. Seguramente tú y yo hemos pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Y seguro estoy de que muchos de nosotros durante mucho tiempo en nuestra niñez tuvimos que trabajar, ¿verdad? Junto con nuestros padres. Eh, Voy a hacer el comentario de una persona en particular. Eh, Voy a poner un ejemplo. Y bueno, quiero decirles que un hombre, ponle el nombre que tú quieras, simplemente lo voy a utilizar como un ejemplo. Tuvo que trabajar durante mucho tiempo con su madre desde niño. Eh, Era analfabeta hasta que a la edad de 23 años, pues se casó con una mujer que lo enseñó a leer. Y bueno, imagínense, la gloria sea para el Señor que esta mujer tomó la decisión de enseñarlo a leer en la palabra de Dios, en la misma Biblia. Y pues obviamente este hombre decía que la Biblia era el único libro que había leído. Posteriormente se convirtió en eh, voy a poner un plomero de oficio y tuvo que abandonar esa ocupación a causa de lo que Dios lo había llamado a hacer. Sorprendentemente, a este hombre Dios lo había llamado a la administración, a la predicación, a la sanidad. Le dio un ministerio increíble, ¿verdad? Y bueno, imagínense que pudiéramos considerar que hubo relatos de gente que fue sanada por medio del ministerio que Dios le dio a este hombre. Y bueno, aquí vamos a poner un punto muy particular respecto a la idea clara que este hombre declaró un día y dijo que prefería ver a una persona ser salvada por medio de nuestro Señor Jesucristo antes que ver a 10,000 personas sanadas. ¿Y por qué, mis amados? Porque pues justamente la sanidad puede ser para todos y cada uno de nosotros. De hecho, citando Isaías 53, versículo 5, la palabra de Dios nos dice que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos sanos. Y vemos cómo claramente pues la sanidad para Dios pues, es algo que puede traer en cualquier momento. Pero la salvación para la gente es algo que pues tristemente no se ve muy a menudo porque aquí interviene mucho algo que Dios nos ha dado, que se llama fe, ¿verdad? Entonces, fíjense que el ejemplo que estoy poniendo de este hombre, pues podemos ver que su vida no fue para nada fácil, trabajando desde niño, luchando por siquiera salir adelante, tuvo que pasar por muchos momentos muy duros, pero él llegó a escribir algo fuerte para la vida de un ser humano. Dice, una gran fe es producto de unas grandes luchas. Los grandes testimonios son el resultado de grandes pruebas y los grandes triunfos solo pueden provenir de grandes pruebas. Si se dan cuenta, mis amados, toda esta semana pues hemos hablado acerca de un tema muy particular que envío todas las mañanas acerca de madurando a través de la prueba. Y bueno, pues hemos visto que a través de ese estudio que he estado enviando todos los días, pues nosotros nos estamos dando cuenta de que nuestra fe tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque de esa manera pues podemos nosotros ser promovidos a un grado inmediato superior. Recuerden que Dios nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y bueno, pues tenemos que ir superando esas pruebas que vamos viviendo en el día a día. Y quiero decirles que la Biblia es muy realista, mis amados. Nosotros vivimos en un mundo caído y todo el mundo tiene que pasar por momentos duros. Todo mundo, crean en Cristo o no, todo mundo tenemos que pasar por momentos duros. Recordemos justamente que nuestro Señor Jesucristo hizo una observación muy clara en donde dijo que en el mundo tendríamos aflicción,
Pero no teman, dice Jesús, yo ya he vencido al mundo. Entonces, sobre advertencia, pues no hay engaño. Tú y yo sabemos que vamos a tener que pasar por ciertas situaciones críticas, ¿verdad? Pero fíjense bien que algunas personas se encuentran en circunstancias que hacen de su vida una vida dura todo el tiempo. Nosotros seguramente hemos pasado por situaciones difíciles, pero quiero decirles que hay gente que tristemente está pasando por situaciones peores. Entonces, nosotros tenemos una gran bendición. Ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos la seguridad de la salvación y la vida eterna. Tenemos la condicionante de que ahora el Espíritu Santo es el que viene a nuestra vida y nos ayuda, ¿verdad? En los tiempos difíciles. Cómo orar, cómo acercarnos a Dios. El mismo Espíritu Santo nos enseña y nos va mostrando cómo acercarnos a ese Dios todopoderoso. Y mucha gente tristemente no tiene esto, mis amados. Nosotros debemos sentirnos privilegiados, debemos sentirnos bendecidos grandemente por el hecho de que Dios ha volteado a vernos. Tú pudiste haber llegado a los pies de Cristo hace 20, 30 años, o pudiste haber llegado el día de hoy a los pies de Cristo. Pero déjame decirte que Él ha enviado a su Espíritu Santo para levantar a todos y cada uno de sus hijos. Así es que si tú estás pasando por situaciones críticas, si tú estás pasando por tiempos difíciles y tú podrías ver que no hay salida, que no ves la luz al final del túnel, hoy quiero declararte que Cristo es la luz de nuestra existencia, que la palabra de Dios viene a ser la lámpara, ¿verdad? Que nos ilumina. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y pues de esta manera es como nosotros debemos de vivir una vida diferente a partir de hoy. El Señor se ha mostrado a nuestras vidas de una manera misericordiosa, mis amados. Hoy ha tenido a bien voltear a vernos, salir a nuestro encuentro para direccionarnos correctamente en este trayecto, en este caminar. Y bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios, si les parece, ahí en el Salmo número 119. Voy a leer para ustedes del versículo 65 al 72, en donde pues la palabra de Dios nos enseña a mirar los tiempos duros como la escuela de formación que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Amén. Y dice la palabra de Dios: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Fíjense bien cómo pues Dios en su misericordia, mis amados, pues ha traído esa bendición a nuestras vidas, ¿verdad? De que ahora tenemos la condición de estar aprendiendo su bendita palabra. Y esto pues es algo que nosotros tenemos que mirar, que aún en los tiempos duros, y tenemos que ver estos tiempos difíciles como la escuela de formación de Dios hacia nuestras vidas. Miren, honestamente, pues el sufrimiento nunca es bueno en sí mismo, ¿verdad? A nadie nos gusta sufrir, pero Dios, fíjense bien, que es capaz de usarlo para el bien. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:28? Dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios, todo nos sirve para bien. Esto es, para los que fuéramos llamados para un propósito. Y hemos estudiado y hemos visto que Dios pues ha forjado un propósito para nuestras vidas. Él tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros. Por lo tanto, podemos ver que a veces pues Dios usa nuestro sufrimiento para entrenarnos, al igual que el agricultor pues tiene que podar la viña, ¿verdad? Para que de esa manera pues al podar ese árbol o pues venga el fruto posteriormente.
Por ejemplo, en Hebreos 12:10 se nos enseña cómo los padres deben disciplinar a sus hijos. ¿Cuántas veces hemos querido, pues, no hacer caso a la palabra de Dios? No metemos en cintura a nuestros hijos, no les ponemos límites, no los disciplinamos y después vienen a ser un dolor de cabeza para nosotros. Bueno, pues recuerden que Dios pues nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y parte de lo que nosotros establecemos humanamente como una disciplina para nuestros hijos, pues es justamente el hecho de que somos a la semejanza de Dios. Y pues Dios también disciplina a sus hijos. La palabra de Dios nos enseña que Él al que ama, disciplina, al que ama, corrige, ¿verdad? Porque le interesa, porque le importa. Miren, yo he puesto este ejemplo. Honestamente, con todo respeto, quiero decirles que si el hijo de mi vecino, pues no es disciplinado, sus padres no lo someten a una disciplina correcta, pues la verdad a mí no me va a doler que en un momento dado ese joven se convierta en un delincuente y que al rato vaya a parar hasta la cárcel. ¿Por qué? Pues porque no es mi hijo, es mi vecino, es el hijo de mi vecino. Pero yo honestamente, al amar a mis hijos, pues yo quiero corregirlos, yo quiero disciplinarlos, quiero que vayan por el camino correcto para que no se metan en problemas y al rato tengan la condición pues de traerme dolor de cabeza, ¿verdad? Pues así justamente Dios quiere que tú y yo como sus hijos seamos disciplinados, que seamos tratados, ¿verdad? En ese tipo de situaciones a las que Dios nos enfrenta, pues para crecer, para madurar, para poder ir permitiendo que nuestro carácter se vaya fortaleciendo, se vaya poniendo cada vez más similar al carácter de Cristo, que ese es el objetivo de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajador del metal, pues acrisola la plata o el oro a través del fuego, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad hace muchos años de ser enseñado en las artes de la eh, platería y de la joyería propiamente. Y bueno, para poder nosotros generar una joya, pues teníamos que tratar duramente al oro. Lo sometíamos a fuego directo hasta que se fundía, primero para poder empezar a hacer un trabajo y después aplicarle la lima y constantemente el martillo y sometiéndolo a presión y a situaciones muy duras, pues para moldear una joya y que ese oro pues tuviera no solamente el valor en sí mismo, sino que ese valor agregado al generar una joya pues viniera a darle una funcionalidad mayor y un costo mayor. ¿Verdad? Pues Dios quiere forjar en nosotros esas joyas que Dios se ha propuesto que seamos tú y yo delante de Él. ¿Verdad? Por eso la palabra de Dios ahí en el Salmo 119, de los versículos 66 al 68 que acabo de leer, pues el salmista escribe y dice, impárteme conocimiento y buen juicio. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Enséñame tus decretos, Señor. Esto pues siempre nos va a llevar a ver que estar en los decretos de Dios, estar en los caminos del Señor, mis amados, siempre va a ser lo mejor, aunque traigan de repente pues una situación de dolor o sufrimiento. ¿Por qué va a ser lo mejor? Porque aún en esa condición nos va a llevar a vida eterna. El hecho de que, por ejemplo, podamos estar pasando por momentos duros, no nos tiene que hacer dudar en ningún momento de la bondad, de la misericordia de Dios, mis amados. Más bien tenemos que aprender a verlo como la escuela que nos forma delante de Dios. Miren, por ejemplo, ustedes y yo hemos sido objeto de crítica. Mucha gente nos ha criticado y muchas ocasiones han sido críticas injustas. Y esas críticas injustas son duras de recibir. No nos gusta recibir una crítica, pero quiero decirles que, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 69, aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo mi corazón. Aquí se nos muestra cómo tenemos que actuar
en medio de la crítica, en medio del señalamiento, en medio del vituperio, mis amados. Simplemente cumplir con los mandamientos que Dios nos da. Y de esa manera, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo Dios toma la justicia en sus manos, porque Él es el único juez justo, y Él va a poner las cosas en el orden que deben ser, mis amados. Muchas ocasiones tú y yo también nos hemos atrevido a criticar, a señalar, a difamar a veces a algunas personas. Y también, pues, veamos que Dios también puede traer juicio a nuestras vidas. Entonces tenemos que ir por el camino recto. Miren, también el ataque puede provenir de aquellos cuyo corazón es insensible. Eh, Tristemente vemos cómo el ser humano, al tener un corazón insensible, ¿verdad? Pues desgraciadamente pisotea, y lo digo claramente, pisotea el afecto, el sentimiento de otras personas y no le importa. Se vuelve torpe e insensible y pasa por encima de alguien no importándole el dolor que le produce. Pero en medio de esto, pues nosotros debemos encontrar, aun cuando hayamos sido pisoteados, aun cuando hayamos sido pues lastimados en nuestro corazón por acciones o actitudes o decisiones que alguien tomó en nuestra contra, ¿verdad? Debemos encontrar paz y regocijo en las palabras de Dios. Aquí es a donde entra el gozo del Señor. Podemos haber sido objeto, mis amados hermanos, de injusticia. Muchas ocasiones, pues hemos visto cómo la gente se entrega en amor, en lealtad, en fidelidad, y muchas ocasiones, pues la contraparte, otro ser humano, pues toma la decisión de ser insensible a eso y pasa por alto eso. Y viene la ofensa a través de la infidelidad, a través del señalamiento, a través de darle la puñalada por la espalda. Pero hoy el Señor nos quiere llevar a tener paz en medio de este tipo de situaciones, en medio de la tormenta. Dios quiere traernos a bendición, a traernos a gozo, aun cuando podamos estar pasando por todo ese tipo de aflicciones y de situaciones. Miren, el salmista es capaz de ver cómo, de hecho, Dios ha usado todas las dificultades, todas las aflicciones y todos los sufrimientos que este hombre pasó, que declara entre el versículo 71 y 72, dice, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Mis amados, muchas ocasiones nosotros tenemos que llegar a la condición de ser afligidos por parte de Dios por el amor que Él nos tiene, porque a través de esa aflicción es como nosotros volteamos a ver a Dios. Es bien fácil andar viviendo nuestra vida a nuestra manera, a nuestro antojo, ¿verdad? Como nos enseñaron o como tratamos de vivirla o como pensamos que debiese vivirse esta vida. Pero cuando Dios toma una condición, cuando Dios nos sale al encuentro, cuando Dios ha volteado a vernos y ha tenido misericordia por nosotros, pues puede afligirnos de tal manera que esa aflicción nos lleve a buscar la presencia de Dios. Yo solamente quiero recordarte cómo llegaste a los pies de Cristo. Y la gran mayoría de nosotros seguramente llegamos de la manera en que posiblemente tú y yo no hubiéramos querido. Hasta que no hubo aflicción en nuestra vida, verdaderamente empezamos a buscar la presencia de Dios. ¿Cuántas personas hemos conocido y hemos visto que se declaran ateos y dicen, mira, de religión, así como de política y de fútbol, yo mejor ni hablo porque no me quiero meter en problemas, yo no concuerdo o no comulgo con tus ideales, con tu fe, mejor mantente a distancia, tú en tu fe, yo en mi idea, y cada quien, ¿verdad? Así se defiende, así pone las cosas.
Pero curiosamente, pues Dios, cuando tiene misericordia de alguien, porque se recuerden que fuimos apartados por Dios desde antes de que llegáramos al vientre de nuestra madre, desde antes de nuestra concepción física, ya estábamos en la mente, en el corazón de Dios, y obviamente ya estábamos apartados para su gloria. ¿Verdad? Entonces, va a llegar el momento, el tiempo de Dios perfecto, cuando llame a uno que se declaró ateo y llega por medio de la aflicción y empieza a ver que humanamente hace todo lo posible o hasta lo imposible para él de tratar de solucionar su condición de aflicción que vive. Y, por ejemplo, puede ser a través de una enfermedad y busca doctores y anda para arriba y para abajo, gastando dinero, poniendo su vida en manos de mucha gente, y llega el punto en el que se da cuenta que no pasa nada, que no puede salir adelante. Puede ser en una situación económica en donde un mal negocio, una mala toma de decisiones, pues lo lleva a bancarrota y ahí viene la aflicción y puede ir y pedir prestado con el compadre, con el vecino, anda buscando por todos los medios hacerse de recursos para volver a salir adelante y aun cuando le prestan, aun cuando puede conseguir alguna cantidad como para salir adelante, de repente ve que no pasa nada, que se sigue hundiendo, que sigue teniendo esa aflicción, esa problemática. Y así puede ser cualquier otro ejemplo, mis amados, en nuestras relaciones interpersonales, en cualquier situación, hasta que no volteamos a ver a Dios, cuando volteamos nuestra mirada hacia el cielo y le decimos, Señor, a lo mejor yo he declarado y tú sabes que yo he declarado que no creo o no creía en ti, pero hoy siento la necesidad de que me ayudes, de que vengas a mi encuentro, de que me tengas misericordia de mí y me saques adelante. Y eso lo declaran porque escucharon de alguien que les dijo, mira, acércate a Dios, busca la presencia de Dios. ¿Y sabes quién es esa persona? Puede ser tú, podemos ser alguno de nosotros que nos acerquemos a alguien que estemos viendo que está pasando por aflicción, por pena, por necesidad, por angustia, y no nos basta más que decirle, ¿sabes qué? Dios te ama, busca su presencia. Y te van a poder decir, pero ¿cómo le hago? Yo no sé, es más, yo no conozco gente que me pueda hablar de Dios. No quería que me hablaran de Dios y rechacé muchas veces a esas personas. Y tú, pues vendrás en esa condición a decirle, mira, yo te puedo decir algo de lo que he aprendido. Yo pasé por una situación muy similar a la tuya. Estuve en angustia, estuve en necesidad, pero me acerqué a Dios a través de una congregación, a través de escuchar la palabra de Dios por audios que me mandaron, por videos que veía. Llegó una persona y me habló y empecé a caminar en los caminos de Dios. Y ahora el Señor pues ha mostrado su misericordia a mi vida y empiezo a salir de toda mi condición. Dios ha puesto orden, me ha traído paz, me ha traído gozo y justamente es lo que Dios quiere de todos nosotros, que seamos portadores de su voz. Amén. Que seamos esos heraldos, esos publicadores que llevan las buenas nuevas a aquellas personas que como tú y como yo, así como estuvimos antaño, pues ahora están y ahora necesitan la presencia de Dios. Entonces, hay que orar a Dios, hay que rogarle que nos imparta de su buen juicio, ese buen juicio que trae sabiduría y que nos hace hacer las cosas correctamente delante de Él. Hay que darle gracias porque cuando miramos en retrospectiva hacia atrás nuestras vidas, mis amados, siempre vamos a ver las maneras en las que Dios, ¿verdad?, ha provisto, ha dado paz, ha dado gozo en los tiempos duros de nuestra vida. Porque aún siendo cristianos, pues vamos a pasar por estas mismas situaciones. Pero hoy tú y yo nos podemos dar cuenta que agarrados de la mano de Dios, esas cosas que antes hubieran sido un gran problema para nuestras vidas, ahora podemos ver que en la presencia de Dios todo se hace más fácil. Dios tiene misericordia y nos ayuda. Hay que darle gracias a Dios porque las palabras de su boca, o sea, la palabra de Dios, la palabra escrita,
son más preciosas que un millar de piezas de monedas de plata o de oro, mis amados. Y hoy envié una pequeña fotografía por allí, en donde están tres filas de personas, ¿verdad? En donde unas están buscando dinero, su economía, otros están buscando su salud física y tristemente en la tercera fila, que es la fila en donde Jesucristo está, eh, más bien ahí pues la muestran vacía, ¿verdad? Mucha gente está buscando economía, está buscando lo material, lo físico, pero lo espiritual no lo están buscando, mis amados. Cuando venimos a los pies de Cristo nos damos cuenta de que la palabra de Dios es más que una impresionante economía y es más que la mejor de las saludes, de la salud que podamos tener, mis amados. Entonces busquemos preferiblemente siempre lo espiritual, lo que verdaderamente nos va a proyectar hacia la vida eterna, porque pues un día tendremos que dar cuentas y llegar a los pies de Dios, a la presencia misma de Dios, y pues que ese día vayamos plenos, gozosos, felices de estar en su presencia, porque Cristo vino a nuestras vidas y nos ayudó. Y esto pues nos lleva a estudiar lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Y vamos a leer cómo Pablo, pues inspirado por el Espíritu Santo de Dios, obviamente, le enseña a Timoteo a cuidar a aquellos que están pasando tiempos duros. Y bueno, pues ahora tú y yo tenemos que ser esos Timoteos, aprendiendo de la palabra de Dios para ayudar, para cuidar a aquellas personas que están pasando tiempos difíciles en sus vidas. Y vamos a leer la palabra de Dios aquí en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, del versículo 1 al capítulo 6, versículo 2. Y dice la palabra de Dios. Le está enseñando Pablo a Timoteo y le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo esta muerta, ¿verdad? Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesta en la lista solo a la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas, ¿verdad?, obtengan bendición. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digo, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndanlos delante de todos, para que los demás también teman.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Fíjense la palabra de Dios cómo nos enseña el día de hoy, ¿verdad? A cuidar de aquellas personas que están pasando por tiempos difíciles. Como sabemos, la Biblia es un libro muy práctico, mis amados. Pablo, como vemos aquí, da a Timoteo instrucciones muy prudentes y prácticas sobre cómo cuidar a aquellos miembros de la congregación que están pasando por momentos difíciles, por momentos duros. Y primero empieza por diciendo, cuida a los ancianos y a los jóvenes. Pablo dice que debemos tratar a aquellos que son mayores que nosotros con el respeto que mostraríamos a nuestros propios padres. Y también tenemos que respetar a los más jóvenes como si fueran nuestros hermanos o nuestras hermanas. Fíjense bien que en una ocasión tuvimos la oportunidad de observar que muchos hombres pues tenían este versículo como salvapantallas de la computadora. Trata a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida a los varones, ¿verdad?, de cómo debemos tratar a las jovencitas. Y debemos tratarlas como si fueran nuestras hermanas, con pureza, ¿verdad? También Pablo enseña a Timoteo y nos está enseñando a nosotros a cuidar a los necesitados. La iglesia, por ejemplo, pues debe proveer a las viudas que no tienen ninguna familia que las apoye. Dice el versículo 3, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pues dice, aquellas que tienen familia, pues deberían ser sostenidas por su misma familia si es posible. Dice también que debemos aprender a cuidar de nuestra familia extensa. Recordemos que ustedes y yo, pues hemos venido a formar parte de la gran familia en Cristo. Esta es nuestra verdadera familia ya. Es la familia extendida. ¿Por qué? Porque justamente en esta familia, pues somos los que verdaderamente vamos a trascender a la vida eterna en Cristo Jesús. Pablo pues está subrayando algo que todavía es relevante el día de hoy. No tenemos, ¿verdad?, solo el deber de proveer para nuestro cónyuge y nuestros hijos. También debemos aprender a proveer para nuestra familia extendida, ¿verdad?, para nuestros padres, para nuestros abuelos, si es que todavía los tenemos, para nuestros hermanos en la fe. Y después viene una enseñanza muy fuerte para la vida de la iglesia. Dice, cuida a los líderes. ¿Por qué, mis amados? Porque la iglesia pues también debe aprender a proveer para los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia. Así lo dice el versículo 17. No lo estoy diciendo de mi persona, ¿verdad? Que como pastor pues quisiera yo que pudieran aportar más economía. Realmente todos sabemos lo que debemos aportar para el Señor. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, esas ofrendas especiales, nuestras primicias, y todo eso pues en relación a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el trabajador merece que se le pague su salario. Entonces vemos cómo pues los líderes en su posición de responsabilidad pues significa, ¿verdad?, que pues no debemos presentar una queja contra ellos a la ligera, mis amados. Dice el versículo 19, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Y también a la vez, pues las consecuencias del pecado son mayores para aquellos que están en un puesto de liderazgo.
De hecho, la palabra de Dios nos enseña que a quien más Dios le da, pues más Dios le demanda. Y esto pues me queda el saco perfectamente bien a mí, ¿verdad? Porque yo pues estoy en una posición de liderazgo. Dios me ha llamado al pastorado y Dios me ha dado para su gloria mucho. Y yo tengo una gran responsabilidad, no solamente delante de ustedes, mis amados. Tengo mayor responsabilidad delante de Dios por todo lo que el Señor me ha dado. Y por eso, pues, es mi preocupación, ¿verdad? De llevar esta bendita palabra a ustedes, transmitirla, para que de esa manera, pues también yo esté haciendo la labor a la que he sido encomendado, de cuidar de ustedes, de tenerlos en mis oraciones, de proveer ese pasto fresco, verde, ese alimento espiritual que Dios pone primeramente en mi vida, pero también para que ustedes sean bendecidos. ¿Ah? Entonces, por eso Pablo pues advierte a la vida de la iglesia pues para cuidar de aquellas personas que pues Dios nos ha llamado a ejercer ese liderazgo a tiempo completo, mis amados. Yo les animo a que justamente pues hagan lo correcto delante de Dios, ¿verdad? Cada quien sabrá lo que tiene que hacer. Ya a estas alturas, la gran mayoría sabemos exactamente qué debemos hacer respecto a nuestras finanzas delante de Dios, ¿ok? Y Pablo pues advierte y le dice a Timoteo, te insto a que sigas estas instrucciones. Bueno, esta exhortación pues viene para todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir esas instrucciones. Posteriormente dice, cuídate a ti mismo. El mismo Timoteo claramente tenía problemas estomacales y tenía frecuentes enfermedades, como lo dice el versículo 23, ¿verdad? Miren, aquí Pablo no le está reprochando sus enfermedades, sino que le da propiamente algunos consejos muy prácticos que nos pudieran sonar extraños a nuestros oídos modernos, ¿verdad? Este, y sobre todo si empezamos a tener ese tipo de actitudes legalistas, ¿verdad? Imagínense, pues a estas alturas le está diciendo a Timoteo, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal estómago y tus frecuentes enfermedades. Miren, en aquellos tiempos, mis amados, quiero decirles que era más peligroso tomar agua que tomar vino. El agua normalmente estaba contaminada con, tristemente, pues en aquellos tiempos, con bacterias de orden fecal. Entonces, por esa razón, constantemente tenían una serie de problemas en su estómago y frecuentes enfermedades que los llevaban a tener pues problemas muy severos de salud. Entonces el apóstol Pablo le dice, mejor toma un poco de vino para que de esa manera pues no te sigas infectando más. El vino pues obviamente nosotros sabemos que es tratado por un proceso de fermentación y obviamente eh, los microorganismos que actúan en ese proceso de fermentación, que es la levadura, pues tiene una condición de producir un antibiótico natural que normalmente elimina todas las bacterias dañinas. Y por eso el apóstol Pablo pues sabía perfectamente bien de eso y le está diciendo a Timoteo que tomara un poco de vino. Esto no quiere decir que nosotros pues ya tenemos la autorización de tomar a diestra y siniestra, mis amados. Ustedes han visto que yo he sido muy claro respecto a eso. ¿Puedes tomar una copa de vino? Sí. Del fruto de la vid es lo que está autorizado por la palabra de Dios. Otro tipo de alcohol que es extraído de otro tipo de plantas, por ejemplo, el ron que es extraído de la caña del azúcar o algún otro tipo de vinos, bueno, más bien de alcoholes que no son el producto de la fruta de la vid, de la uva propiamente, esos no debemos tomarlos, ¿ok? Y debe ser en cantidades mucho, muy moderadas, mis amados. No nos metamos en problemas con Dios pensando en que tenemos ya la carta abierta. Recuerden que la palabra de Dios dice que todo lo podemos
pero que no todo nos edifica, no todo nos conviene, dice la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, después el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que cuide el lugar de trabajo, ¿no? Fíjense que esta carta, esta epístola, Pablo la escribió en una época en la que los cristianos pues no estaban en posición de liderar la lucha contra la esclavitud, como lo hemos dicho antes. De hecho, el pueblo cristiano era una pequeña minoría en un gran imperio donde había un gran porcentaje de población que era esclava. Recuerden que en aquellos tiempos estaban bajo el yugo del el pueblo romano, ¿verdad? Del imperio romano. Y bueno, pues había mucha gente que estaba esclavizada. Y Pablo pues no está apoyando propiamente la esclavitud, mis amados, sino que está dando consejos muy prácticos sobre cómo vivir cuando pues nos encontramos en circunstancias que están lejos de ser las ideales. Muchas ocasiones ustedes y yo pues hemos tenido que ponernos a las órdenes de alguien, ¿verdad? En un trabajo, y cualquiera que sean las circunstancias en las que nos podamos encontrar en ese trabajo, y por duro que sea la vida dentro de ese trabajo, pues nuestra preocupación debe ser siempre exaltar el nombre de nuestro Dios a través de ese trabajo. Amén. Esto nos tiene que llevar a comprender que pues habrá injusticias de repente, pero nuestras actitudes tienen que ser siempre para la gloria y honra de Dios. ¿Ah? No podemos pretender todavía a estas alturas como hijos de Dios, pues decir, es que ellos hacen como que me pagan y pues entonces yo hago como que trabajo. Mis amados, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde dentro de nuestra área laboral y pues Dios se encargará de proveer y de pagar conforme a lo que es, ¿verdad? Nosotros hemos confiado en un Dios que es justo y ese Jehová Sidkenu viene a traer justicia a nuestras vidas y tendrá el salario que nos corresponde correctamente. Amén. Eso es lo que debemos aprender el día de hoy, mis amados. Entonces, aquí es donde podemos pedirle a Dios que nos ayude a cuidar como iglesia, ¿verdad? Como esta gran familia a la que pertenecemos, que nos ayude a cuidar de aquellos que están pasando por momentos duros. Mis amados, yo les he pedido que por favor me apoyen, entablando alguna conversación con algún hermano de la iglesia y se pongan a sus órdenes, que puedan apoyarle, ¿verdad? Que pueda ese hermano sentir el amor de Dios a través de sus vidas, que verdaderamente seamos una comunidad que cuida a los que están en un momento dado necesitados, a los que están desamparados, a los de enfermos, a los oprimidos, a los débiles, a los que recién han nacido en Cristo, a los que recién están empezando a caminar en el Señor. Hay que ayudarlos, ¿verdad? Para cuidarlos, para que los animemos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesús, a que ellos puedan ver que en Cristo verdaderamente hay salvación y vida eterna. Y para ello, pues tenemos que aprender a permanecer fieles a Dios en los tiempos duros, mis amados, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar orando siempre por ser fieles. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque recuerden que en los tiempos duros, pues es cuando la circunstancia, la situación que Dios permite, pues aprieta y aprieta tan duro que en muchas ocasiones nos lleva, ¿verdad?, a ser infieles porque pensamos que tratando de hacer otras cosas que no son en Cristo, ¿verdad?, puede llevarnos a esa infidelidad y nos puede desalentar, nos puede decepcionar en un momento dado la situación por la que podamos estar pasando. Y entonces empezamos a tomar actitudes y decisiones completamente fuera de lo que es la palabra de Dios. Entonces, mis amados, nosotros, aunque sea doloroso por lo que estemos pasando, ¿verdad?, simplemente es mantenernos fieles al Señor. Dios siempre va a traer
a final de cuentas, la bendición para nuestras vidas, mis amados. Entonces, quiero decirles que Dios tiene planes, un plan perfecto para nuestras vidas, mis amados. Y tenemos que permitir que ese plan perfecto de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Miren, yo quiero decirles con honestidad que siempre hay una tentación de estar centrado en uno mismo, en tratar de buscar grandes cosas para uno mismo, ya sea por medio del dinero, por medio del éxito, por medio de los puestos de trabajo, por la fama, por la reputación o la respetabilidad. Pero nunca debemos nosotros buscar estas cosas por nosotros mismos o para nosotros mismos. A fin de cuentas, no importa si nuestra vida aparentemente es un fracaso y termina en la decepción. Lo que verdaderamente importa, mis amados, es la fidelidad que mostramos a Dios. Porque Dios va a recompensar a cada persona de acuerdo con su fidelidad a Dios. Dios recompensará a cada persona de acuerdo con su fidelidad y no de acuerdo con su aparente éxito. Cuando somos fieles a Dios, le permitimos que obre y que lleve a cabo su plan a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces nos podemos sentir fracasados, pero justamente en esa condición tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios para ver su gloria. Entonces hay que rogarle a Dios, hay que pedirle que nos ayude en todo momento a ser fiel, en seguirlo, independientemente de lo duro que sean los tiempos, a pesar de las aflicciones, a pesar de las calumnias, a pesar del dolor que podamos experimentar porque alguien nos volteó la espalda, mis amados, a pesar de cualquier dificultad. Hay que orar para que nunca busquemos grandes cosas para nosotros mismos, sino que en vez de eso busquemos ver el nombre de Dios glorificado a través de nuestras acciones, a través de lo que estamos reconociendo y conociendo en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece este tema? Yo creo que es fundamental para nuestro crecimiento, para seguir adelante en el día a día, para ir pues permitiendo que Dios nos vaya forjando en ese carácter para llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Y van a ver cómo tarde que temprano, y más temprano que tarde, vamos a ver la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar. Vamos a darle